Pues continuando con la exposición de la palabra del Señor, pues nos toca el día de hoy hablar del Salmo 19, y son 14 versículos, así que vamos a tomar el tiempo, redimir el tiempo para exponer la palabra del Señor. Y dice así el Salmo 19, del versículo 1 al 14. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Padre bueno, bendice tu palabra y que el día de hoy, como siempre, con la guía de tu Santo Espíritu, que ilumina nuestros corazones, podamos entender las Escrituras para edificación de nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Cuando leemos este salmo, vemos que el salmista David se está expresando y está diciendo que los cielos expresan lo grande que es Dios y el universo y lo que Él puede hacer, y además habla en contraste que la ley de Jehová es perfecta, que transforma, que amonesta y recompensa al que obedece, por lo cual el hombre debiera comprender su condición frente a Dios, además el cual es el Redentor. En otras palabras, este salmo está hablando de la revelación de la grandeza de Dios. Está hablando de que las Escrituras revelan el carácter de Dios, y está hablando de que el hombre reacciona frente a esto, examinándose frente a esta gran revelación general y específica de Dios. Existen dos versículos claves en este pasaje. El 1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y el 7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, y el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. En este salmo David es movido a observar los cielos, que están bajo el dominio del sol, y declara el esplendor de la obra de Dios, y por comparación describe también la influencia dominante de la ley del Señor, que lo inspiró, y luego ora por limpieza en su propia vida, para que su vida pueda ser aceptable delante de Dios. Por tanto, este salmo muestra la revelación natural de Dios y su revelación específica, lo que le lleva a responder al salmista David con un autoexamen de su vida. Este salmo nos invita a reflexionar en la revelación natural de Dios. Nos invita a reflexionar en la revelación especial de Dios. Por eso el título de este sermón es El Dios revelado, Salmo 19, 1 al 14. Y el versículo 1 al 6 nos está hablando acerca de la revelación natural de la gloria de Dios. Nos está hablando de que la creación revela la grandeza de Dios. Por eso el salmista David, de manera poética, empieza a explicar y a describir lo que él ve de la creación de Dios y lo que él encuentra, lo que es Dios. Y en el versículo 1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Aquí el rey David está afirmando que el esplendor de los cielos habla por sí mismo de lo grande que es Dios. Y no pone en tela de juicio que si Dios existe o no,
que si es creador o no, solamente asume que Dios es el creador y esto está fuera de discusión. Y así es la Escritura. La Escritura no pone en tela de cuestión si Dios existe o no. Solamente asume que Dios existe y por eso el salmista dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cuando habla de firmamento, está hablando de que el universo es tan grande que es la obra de sus manos. Es una forma de decir poética y entonces está expresando que si el firmamento es tan grande, el Dios que ha creado es mucho más grande que el firmamento que nosotros podemos ver. Dice, un día emite palabra a otro día, el versículo 2. Y una noche a otra noche declara sabiduría. Y esta también es una forma poética de expresar que la naturaleza, en este caso, el pasar de los días y las noches, nos dan un mensaje de lo grandioso que es Dios. Y nos declara la sabiduría de Dios. Por eso dice, no hay lenguaje, el versículo 3, ni palabras, ni es oída su voz. Porque la naturaleza misma, la creación misma, en sí misma es un mensaje de Dios para revelarnos cuán grande es Dios. En otras palabras, ante el silencio, para los que estamos acostumbrados a las voces audibles, los días y las noches nos hablan de lo grandioso que es Dios. O sea que no hay palabra ni lenguaje que los componga, ni voz audible que escuchar. Sin embargo, la naturaleza misma está revelando a Dios. ¿Puede usted ver a Dios en la naturaleza? O mejor dicho, ¿puede usted ver al Dios que hizo la naturaleza? ¿Puede usted ver al Creador en la naturaleza? Cuando usted mira la creación, cuando usted mira los cielos, cuando usted mira el firmamento, así como el rey David miró al escribir este Salmo 19, ¿puede usted ver el que ha hecho el universo, el que ha hecho el firmamento? Y esta es la pregunta que tal vez David se estaba haciendo, y él se responde afirmando que sí puede ver en la creación al Dios mismo que lo hizo. Muchos dirán, sí, reconozco que Dios existe. Muchos dirán, sí, reconozco que Dios existe cuando veo la creación, porque esto que existe no puede ser producto de la casualidad y de ningún tipo de teoría. Pero sí, creo que Dios existe. Pero tal vez la pregunta más profunda será, ¿te has sometido al Dios que existe? ¿Al Dios que dices que existe? La pregunta más profunda será, ¿estás en paz con Dios? ¿Tienes paz con Dios, con aquel que ha creado? Si bien aceptas que Él ha creado este gran universo, esta gran naturaleza y el firmamento, la pregunta es, ¿estás en paz con Dios? Más tarde el apóstol Pablo en Romanos 1, 18 al 19, dice así, y habla en relación a lo que habla el rey David, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea que no solamente Dios había querido mostrar su grandeza a través de la creación, que Él es un Dios totalmente poderoso, sino que además le está mostrando evidencia a toda persona en este mundo de que Él es real y que Él existe. La revelación natural, la creación, el firmamento, cuando nosotros vemos la creación, estamos viendo la evidencia que Dios nos está presentando de que Él existe y que nosotros debiéramos someternos a su voluntad. Por eso está diciendo aquí el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículos 18 al 20, de modo que no tienen excusa. Muchos en aquel día le dirán, Señor, pero a mí nadie me habló de ti. Nadie me habló de que tú eres el Hijo de Dios. No llegó ni un misionero a este lugar, ni hubo quien me explique la palabra de Dios. Y Dios dirá, mi creación es suficiente para probarte que yo existo. Aunque no es suficiente para la salvación, pero es suficiente para probar que Dios existe. Por eso el salmista aquí está narrando bien claramente, expresando que los cielos cuentan la gloria de Dios y que Dios se revela a través de la naturaleza. El rey David otra vez afirma, por toda la tierra, el versículo 4, salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras.
Todas las naciones pueden ver a Dios en la naturaleza. En otras palabras, no hay ser humano que tenga excusa delante de Dios y que diga que nunca supo de Dios, pues Dios se encargó de enviarle un mensaje real y palpable, y es la creación sobre la cual Él mismo camina. El mismo ser humano es evidencia en sí mismo, al ser creación de Dios, de que Dios existe. No podríamos tener excusa delante de Dios de decir que Dios no existe. Versículo 5. En ellos puso tabernáculo para el sol, y este como esposo que sale de su tálamo. El sol es apreciado por todos y es dominante en el cielo, y que su existencia muestra la grandeza de su creador. Está comparando aquí el salmista al sol como a un esposo, como a alguien que se ha desposado en la cultura judía, que sale feliz en el día de su boda, va para su matrimonio. Y así el sol se levanta en el firmamento. Y la continuación dice, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor, dice el versículo 6. Así que como los que corren o participan de una carrera, el sol hace su circuito y cumple su recorrido, porque así lo ha diseñado Dios. Todo lo ha creado Dios y el sol lo demuestra. Esto está diciendo David. Cuando tú ves el sol, esto es lo increíble. El sol está revelando que Dios existe porque tiene un circuito que cumple todos los días. Y sabemos que la tierra gira alrededor del sol, pero esto nos está mostrando de que aquí el salmista está colocando no al sol para adorar al sol, como muchas culturas en el mundo adoran el sol. Los mayas, los aztecas, los incas y muchas otras culturas adoran al sol, adoran a la creación de Dios. Sin embargo, Dios ha puesto estas lumbreras, ha puesto el sol para probarle al hombre su existencia y su majestuoso recorrido, su circuito que hace el sol, su órbita en la que gira el sol, pudiésemos decir, nos demuestra que realmente Dios existe. Así que Dios se ha revelado por la naturaleza. Dios no ha puesto el sol para que adoremos al sol. Dios ha puesto el sol para que veamos cuán grande es Él y creador de todas las cosas. La pregunta es, ¿puedes ver en la naturaleza a tu creador? Todo lo ha creado Dios. Por eso debemos estar felices en un día de lluvia o un día de sol, o cuando las cosas salen bien o a veces no salen muy bien, porque estamos en la creación de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, los cielos expresan lo grande que es Dios y el universo lo que Él puede hacer. La tierra expresa en sí misma su grandiosidad y también el curso que sigue el sol. Dios se ha revelado por la naturaleza, por su creación, lo que se llama la revelación general. La creación revela, hermanos, la grandeza de Dios. Esto es lo que está afirmando el rey David en los versículos 1 al 6. Vamos con el 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. En contraste con la revelación de Dios mediante la naturaleza, ahora David presenta la ley de Jehová, la que dice que es eficaz y además es dominante, y es la revelación específica de Dios. La palabra de Dios es perfecta, dice, no tiene errores, es inerrante, dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Por eso la palabra de Dios puede cambiar a las personas. Por eso dice que convierte el alma, justamente porque es perfecta, tiene el poder de cambiar y convertir el alma. Ahora se está refiriendo de la revelación general, de la naturaleza, del cielo y del firmamento y de la creación. Ahora David está yendo a la revelación específica que es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios está escrita en ese tiempo. El contexto donde se escribe los salmos es que había solamente la ley de Moisés. Entonces eso era lo que ellos conocían como palabra de Dios. Todo lo que hasta ese momento estaba escrito. Pero por extensión para el día de nosotros, cuando el canon del Nuevo Testamento ya se ha cerrado, cuando ya se ha escrito el Nuevo Testamento, entonces para nosotros significa que la palabra de Dios es toda la Biblia.
tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Por eso la palabra de Dios, como dice aquí el salmista, es perfecta. Toda la Biblia puede cambiar a las personas. Por eso dice, convierte el alma. Esta es la importancia que David le daba a las Escrituras. Justamente porque es perfecta, tiene el poder de cambiar y convertir el alma. El testimonio de Jehová, dice, es fiel y hace sabio al sencillo. La palabra de Dios tiene un testimonio de Dios, y como tiene testimonio de Dios, es fiel y verdadero. Es como Dios quiere que sea. Es así como Dios quería inspirar las Escrituras. Por eso es que puede ser confiada para que una persona sea sabia. Esto es lo que David entendía de la revelación específica de las Escrituras. Si bien David podía afirmar que podía ver a Dios en la creación, en el cielo y en el firmamento, ahora está diciendo, puedo conocer a Dios más específicamente a través de las Escrituras. Y por eso el testimonio de Jehová es fiel, porque hace sabio al sencillo. Versículo 8 dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. David, de la misma manera que habla de la creación, que revela la grandeza de Dios, ahora expresa que los mandamientos de Dios, o sea, la palabra de Dios, enseña el camino de la rectitud. La naturaleza me revela a Dios, pero la Escritura me ayuda a llevar una vida de rectitud, porque cada vez que la leo me confronta con mi pecado y puedo enderezar mi vida, porque la palabra de Dios es recta. Y dice, y alegra el corazón. Esto produce alegría al creyente y además ilumina al creyente, porque son puros, porque hay bendición cuando se obedece la palabra de Dios. Por eso alegra la vida del creyente. El que obedece la palabra de Dios va a haber consecuencias de bendición en su vida, aunque a veces Dios también quiere probarnos. Sin embargo, la obediencia a la palabra de Dios es lo que Dios espera de nosotros. Y el versículo 7 menciona la ley, y luego el versículo 8 menciona mandamientos y preceptos que son muy parecidos. Es algo establecido que hay que practicar. Mandamiento es algo que Dios ha dicho que debemos obedecer. Y la ley de Jehová es algo que Dios ha dispuesto para nosotros que podamos hacer. Gozo y guía llena el alma del creyente cuando uno medita en ellos y sigue los mandamientos de Dios. Esto está diciendo el rey David. Que no solamente la naturaleza revela a Dios, pero específicamente la Escritura nos habla del carácter de Dios, cómo es Dios. Y el versículo 9 dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdaderos, todos justos. Al decir el temor de Jehová, está diciendo el obedecer la ley, o la misma ley es limpia, o sea, que tiene pureza, que no está contaminado con ninguna de las cosas. Hermanos, el hombre ha desarrollado mucho la ciencia, en todas las áreas. Pero no hay nada que supera la suficiencia de las Escrituras para cambiar al hombre y guiarle por caminos rectos. Por eso dice, el temor de Jehová es limpio. Está diciendo que es obedecer la ley. No está contaminado con nada. Sus juicios son justos. Y dice, y deseables más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel que destila del panal. Después que describe estas cualidades de la palabra de Dios, como una, dice que son deseables más que el oro y que la miel, para hacer una comparación con las cosas materiales que pudiesen ser apetecibles para el hombre en ese tiempo. Todos buscaban el oro refinado o la miel, consideraban un producto muy bueno, como que hasta el día de hoy especialmente el oro es. Pero dice, estas cosas de la palabra de Dios, la revelación específica de Dios, hermanos, tendría que ser más apetecible que el oro y la miel para nuestras vidas. Porque esto es lo que necesita el ser humano. Esto es lo que el ser humano necesita aprender. David reconoce que la palabra de Dios nos amonesta y que
obedecer trae recompensa. Por eso el versículo 11 dice, tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Mire, si bien la naturaleza me revela que existe Dios, necesito de la palabra de Dios para obedecer y vivir apropiadamente la vida cristiana, o la vida si es que usted no conoce al Señor. Y David reconoce que la palabra de Dios amonesta y que obedecer trae recompensa, porque dice, en guardarlos hay grande galardón. Tu siervo es además amonestado por ellos. Hermanos, hay cosas que nadie nos va a decir. Hay cosas que hacemos que nadie nos va a decir que hacemos mal. Pero cuando leemos la palabra de Dios, somos amonestados y somos confrontados. Y cuando obedecemos, recibimos galardón, no solamente en esta tierra, sino cuando venga el Señor seremos premiados por las cosas que hicimos bien. Estos versículos dicen que la ley de Jehová es perfecta, fiel, recta, pura, limpia, verdadera y justa, mejor que cualquier riqueza o deleite que el hombre pueda desear, que amonesta y recompensa. Dios se ha revelado por su palabra, que es la verdad, lo que se llama revelación especial. Y las Escrituras, queridos hermanos, revelan el carácter de Dios. Así que si queremos conocer más de Dios, es necesario que nosotros dediquemos tiempo a las Escrituras. Versículo 12 al 14 dice así: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Frente a la revelación de Dios en la naturaleza, la revelación general y frente a la revelación específica que acabamos de hablar en las Escrituras, David resulta examinándose. David mira el cielo, mira el firmamento, mira la palabra de Dios, dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. En la única conclusión en que acaba, después de mirar el cielo y el firmamento y la ley de Dios, David se empieza a examinar su propia vida. Y se empieza a mirar, se empieza a preguntar, dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? En otras palabras, ¿acaso no podemos entender nuestras limitaciones como seres humanos delante de Dios, viendo solamente la creación de Dios y es más, viendo la palabra de Dios, la ley de Dios, cómo no poder entender nuestros errores? Y David mismo se responde y dice, líbrame de los que me son ocultos. Se da cuenta David que comete errores por comisión y comete pecados por comisión y pecados por omisión, a los que él llama ocultos. Porque a veces pecamos sabiendo que estamos pecando. Hacemos las cosas mal sabiendo que estamos haciendo mal. Esos son pecados por comisión, porque sabemos que estamos haciendo mal. Pero a veces pecamos sin darnos cuenta, son pecados por omisión. Pero por eso somos inocentes delante de Dios. La respuesta es no. Somos responsables delante de Dios por aquellos pecados que cometemos dándonos cuenta y sin darnos cuenta, por ambos. Por eso David está diciendo aquí, frente a la revelación de Dios, frente a la revelación general y específica de Dios, frente a la naturaleza que revela a Dios y frente a la palabra de Dios, está diciendo, ¿quién podrá entender sus propios errores? Está reflexionando sobre su propia vida. Le pide a Dios que le libre de esos errores. Hermanos, no hay forma de librarse de esos errores si uno no tiene a Cristo en su corazón. Necesita un Salvador. Era el deseo de David librarse de esos errores, pero estaba mirando en el futuro la venida del Señor Jesucristo. Para entonces el Señor Jesús no había todavía venido, pero miraba con fe en el futuro la venida del Salvador, aquel en el cual uno creyendo es declarado justo solamente porque creyó que Cristo murió, fue sepultado y al tercer día resucitó. Y todos aquellos que crean que Jesús es el Mesías de Israel, el Mesías prometido, y le entregan su vida, tienen paz con Dios para siempre y pueden vivir con Él. Por eso, ¿quién podrá entender sus propios errores? Dice David, líbrame de los que me son ocultos. Solo Cristo puede perdonar pecados. Solo el que cree en el Señor Jesucristo experimenta el perdón de sus pecados y tiene paz con Dios.
Pero no podemos declararnos inocentes delante de Dios, de no saber que Dios existe, porque la misma naturaleza nos prueba que Dios existe. Tú mismo, tu propia respiración, tu propio latido de tu corazón es evidencia de que Dios existe. Y la palabra de Dios, la escritura que tenemos el día de hoy, es otra gran evidencia de que Dios existe, porque es perfecta y transforma el alma. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, dice el versículo 13. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. No solamente se autoexamina, sino que también no quiere ser soberbio, incluso al cumplir esta descripción de la palabra de Dios. No quiere ser soberbio aún en eso, de ninguna cosa que se pueda volver práctica pecaminosa en su vida. Pide a Dios que le preserve de cualquier tipo de soberbia. Esto está diciendo David. David quiere ser íntegro, intachable, limpio de cualquier tipo de rebelión que pudiese haber en su vida. Sabemos que no fue siempre así la vida de David, pero aspiró a ser así. Y cuando vio la naturaleza, cuando vio la creación de Dios, cuando vio la ley de Dios, cuando vio la revelación general, cuando vio la revelación específica, reaccionó con humillación y reflexión de su propia condición pecaminosa delante de Dios. Y dice David: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Finaliza diciendo que lo que hable, que lo que piense sea agradable a Dios, porque solamente al salir afuera me doy cuenta que Dios ha creado. Entonces estoy viviendo todos los días en la presencia de Dios, no solamente cuando entro a este templo, a este santuario, cuando salgo de aquí, cuando estoy manejando, cuando paso el semáforo, cuando estoy trabajando las 24 horas del día, habito en la presencia de Dios. Por tanto, David dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. Aún mis pensamientos más ocultos están expuestos a ti, oh Señor. Y por eso está diciendo: la meditación de mi corazón y los dichos de mi boca sean gratos delante de ti, oh Jehová, roca mía, redentor mío. Finaliza diciendo que lo que hable, que lo que piensa sea agradable a Dios. Y reconoce en Dios su fortaleza, en el único que podemos tener fortaleza. Y así como el Señor habló: el que hace lo que yo digo es como aquel que planta su casa sobre la roca. Vienen las tempestades, vienen los vientos, aquella casa no va a caer. Y dice: redentor mío. Dios es su rescatador, el que los rescata, porque se ve como una nada frente a la revelación general y frente a la revelación específica del Señor. El hombre debiera comprender su condición frente a Dios, que es el Redentor. El hombre es un ser con limitaciones frente al Dios verdadero y debiera reconocerse como tal. El hombre se examinará frente al Dios revelado. Esta es la respuesta que Dios quiere de todos los seres humanos. Que cuando vean la revelación general de Dios, que cuando vean la revelación en las escrituras específicas de Dios, su reacción sea de examinar su propia vida frente al Dios revelado. Eso es lo que Dios quiere. Hermanos, los cielos expresan lo grande que es Dios. Y el universo lo que Él puede hacer. La ley de Jehová es perfecta, que transforma, amonesta y recompensa al que la obedece, por lo cual el hombre debiera comprender su condición frente a Dios el Redentor. Dios se ha revelado por su creación, lo que se llama la revelación general, pero también se ha revelado por su palabra, lo que es la revelación especial. Y el hombre debiera reflexionar en sus limitaciones frente a Él y reconocerse como tal. La creación revela la grandeza de Dios. Las escrituras revelan el carácter de Dios. Y examínese el hombre frente a Él. Este es el Dios revelado, del cual está hablando el salmista David en el Salmo 19. Y nos llama la reflexión el día de hoy a nosotros.
para preguntarnos cuál es nuestra actitud frente al Dios revelado. ¿Qué es la postura que nosotros tomamos frente al Dios revelado? ¿Es una como del rey David que acaba autoexaminando su vida delante de él? ¿O es una de rebeldía frente al Dios revelado? Pero recuerda, no podremos dar excusa a Dios nunca de que no supimos de Él. Porque nos ha dado la naturaleza y nos ha dado las Escrituras para probarnos como evidencia de que Él existe. Así que hoy es el día. Si usted no conoce al Señor Jesucristo, no le ha dado su vida al Señor Jesús, este es el día en que usted puede entregar su vida al Señor y rendirse a Él frente al Dios revelado. Así que vamos a orar. Padre, bendice tu palabra y gracias por este Salmo 19 que nos habla, Señor, acerca de ti como el ser revelado, como el Dios revelado, ante el cual no tendremos excusa en el día, Señor, cuando tú vuelvas a recoger a tu iglesia, en el día final. Te pedimos, Señor, que toques los corazones de aquellos que, Señor, tú quieres llamar para salvación el día de hoy, y que convencidos por tu Espíritu Santo se rindan a ti el día de hoy. En el nombre de Jesús te damos gracias y oramos por la congregación para que también nosotros sepamos vivir en temor de ti, en temor, Señor, de lo que has creado y en temor, Señor, de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.